No vengas este año. Mi madre envió avisos. Así que invité a gente a mi rancho de $5 millones y entonces empezaron las llamadas. Hola, solo la familia de Mech este año, lo mantenemos pequeño. 6 palabras, sin saludo ni firma, apenas un texto de mi madre que me golpeó como una bofetada en la pantalla del teléfono. Yo estaba en mi oficina, en la esquina del 4º piso, con ventanales que daban al río Hudson, y sentí que el estómago se me desplomaba hasta el suelo. Me quedé mirando un rato, como si pudiera desvanecerlo con un parpadeo, pero el mensaje seguía ahí. Mitch es mi hermano mayor por 3 años, el hijo dorado desde que nació. Podía cortar el césped y ellos actuaban como si hubiera inventado la hierba. Se quedó en Indiana, heredó el taller de maquinaria de papá, se casó con su novia del instituto, tuvo 3 hijos y un par de Golden Retrievers. Una familia de postal perfecta. Yo, en cambio, levanté una empresa de logística desde la nada, sin siquiera una línea de crédito, y el año pasado la vendí por $180 millones. No lo menciono como alarde, es simplemente un hecho, aunque por la manera en que me siguen tratando cualquiera pensaría que soy un primo raro que se mudó fuera del estado y se obsesionó con las computadoras. Había considerado organizar una reunión familiar algún día, quizá este año, pero después de ese mensaje decidí que había llegado el momento. Sería mi primera vez como anfitrión. Compré un rancho de 15 hectáreas en las afueras de Asheville, con un lodge a medida, un porche envolvente, un lago repleto de truchas y unas montañas que parecían pintadas. Ellos ni siquiera sabían de su existencia, planeaba sorprenderlos. Sin embargo, lo único que recibí fue ese texto, ninguna llamada, ninguna conversación, solo uno mantenemos pequeño. No contesté de inmediato, me recosté en la silla y miré un carguero avanzar por el Hudson, mientras sentía la misma punzada que me había acompañado desde niño, la de cada cumpleaños olvidado, cada premio escolar ignorado, cada cena festiva en la que me relegaban a la mesa de los niños mientras Mech cortaba el pavo y papá presumía del taller. Entonces escribí una sola palabra, disfruten. La envié. No pregunté motivos, no insistí, no iba a rogar por un asiento en una mesa a la que ni siquiera estaba invitado. Fue en ese instante cuando tomé la decisión, este año no aparecería, no iba a soportar otra velada en silencio mientras todos celebraban a Mech como si yo no existiera. Había terminado de encarnar al hijo callado. Después de todo lo que había construido, esta vez celebraría a mi manera, y ellos descubrirían, de un modo u otro, que yo no era tan pequeño como pensaban. La verdad es que aquel mensaje no era algo nuevo, solo sonaba más fuerte. Crecí en Fort Wayne, Indiana, acostumbrado a ser el otro hijo. Mech ya aparecía en el periódico a los 16, estrella local, mariscal de campo lleva a Northside a los playoffs. Entraba en el restaurante de State Boulevard y le regalaban pastel, la gente lo felicitaba, le preguntaba por el partido, lo llamaban un prodigio. Yo era el silencioso, el que pasaba las tardes en el garaje con un soldador y un radiocasete medio muerto comprado en Goodwill, tratando de devolverle la vida. Me fascinaba el zumbido de los cables viejos, el rompecabezas que escondían, mientras Mech asistía a campamentos de fútbol americano, yo aprendía a reconstruir una placa base con piezas sueltas. Mis padres nunca lo entendieron. Llegaba a la cocina cubierto de grasa, emocionado por mis logros. Mamá, conseguí que 2 computadoras se comuniquen entre sí abajo, anunciaba, y ella apenas respondía, qué bien, Danny, sin apartar la vista de su revista. Acto seguido cambiaba de tema, oíste que a Mech podrían reclutarlo este año, o los padres de Becky están tan orgullosos de él. Becky era la novia de Mech, rubia, con brackets, porrista principal. Me saludaba cuando venía, pero nunca decía más que un hola. No la culpo, yo no pertenecía a ese mundo. Incluso cuando fui aceptado en Georgia Tech con una beca completa de ingeniería, mi padre no se inmutó. Georgia está lejos, dijo, ¿seguro que no prefieres quedarte cerca de casa, como Mech? Él ya trabaja en el taller y le vendría bien ayuda. Fue la primera vez que comprendí que no me veían de verdad. En las cenas familiares intentaba hablar de mis clases o de los proyectos en los que trabajaba, pero a los 10 segundos mamá interrumpía, Mech está pensando en expandir el negocio, es tan bueno con la gente. Siempre era lo mismo, y de alguna forma yo terminaba en la mesa de los niños, junto a los primos que aún pensaban que Internet era solo correo electrónico. Estaba presente, y aún así invisible. Olvidaron mi cumpleaños cuando cumplí 22. Llamé a casa y mamá dijo, oh no, era hoy. Prometió compensarlo, pero nunca sucedió. Semanas más tarde llegó una tarjeta de Navidad con una foto de la familia de Mech en suéteres a juego. Ninguna nota, solo la tarjeta.
La guardé, no por afecto, sino porque me recordaba lo sencillo que les resultaba dejarme fuera. Años después escuchaba a mis padres decirle a todo el mundo que Mitch se había hecho cargo del negocio familiar, que se quedó en la ciudad y crió bien a sus hijos. Nunca mencionaban lo que yo hacía, ni la empresa que estaba levantando, ni los contratos que aseguraba, ni los equipos que dirigía. Solo silencio. Recuerdo haber volado una vez para un asado familiar, ya entonces manejaba mi primera startup de logística, agotado, intentando cubrir la nómina cada semana. Llevé a mamá una caja de joyas de madera hecha a mano que había comprado en Colorado, pensé en ella cuando la vi. Se lo dije como si yo mismo no existiera. Esos años se fueron acumulando, pequeñas heridas que terminaron pesando mucho más. No comenté gran cosa, simplemente seguí trabajando y construyendo mi vida a trozos. Me mudé de ciudad en ciudad, dormí en diminutos apartamentos, nunca falté a una festividad en casa, aunque tampoco me sentí parte de un hogar. No importaba lo lejos que llegara ni cuánto creciera, siempre seguía siendo aquel chico del garaje, el otro, el callado, el que nunca merecía orgullo en boca de mis padres. Cuando cumplí 24 dormía en un colchón inflable en un estudio sobre Delmar Boulevard en St. Louis, con la pintura desconchada en los marcos de las ventanas y un radiador que sonaba asmático. Sin aire acondicionado, cenaba chili enlatado 5 noches a la semana y las otras 2 me debatía si podía permitirme huevos con tostadas. No importaba, estaba construyendo algo. Durante el día hacía pequeños trabajos de transporte para ganar lo justo y mantener el internet encendido. Por la noche escribía código y esbozaba una aplicación capaz de predecir retrasos en la cadena de suministro de hospitales pequeños. En ese momento sonaba absurdo, a nadie le interesaba ese tipo de cosas hasta que los estantes se vaciaron, pero yo lo veía venir. Bastaba un solo eslabón roto en la cadena para que la gente muriera esperando un respirador. Trabajaba 14 horas diarias, los fines de semana se desdibujaron, me perdí cumpleaños, terminé una relación porque ella quería más presencia de mi parte y abusé del café barato de gasolinera. Fracasé 2 veces, primero por aceptar al inversor equivocado y luego por intentar escalar demasiado rápido. Estuve cerca de perderlo todo, pero jamás dejé de pagar la nómina. Mis empleados se quedaron porque sabían que antes sangraría yo a que ellos pasaran hambre. No era solo un trabajo, estábamos construyendo un salvavidas. Cuando llegó la pandemia, los hospitales comenzaron a llamar sin descanso. De repente, todos necesitaban lo que teníamos, reprogramación en tiempo real de entregas médicas. Podíamos rastrear un envío de bolsas de sangre desde Tennessee y redirigirlo a una unidad de trauma en Chicago antes de que las enfermeras notaran que escaseaba. Éramos los héroes invisibles y necesarios. Para el segundo año trabajábamos con 37 sistemas hospitalarios en 3 estados. No dormía, sobrevivía a base de adrenalina, hojas de cálculo y comida para llevar. Entonces llegó la oferta, una empresa del Fortune 100 quería comprarnos. Al principio pensé que era una estafa, pero los números eran reales, y también la transferencia cuando se firmaron los papeles. De pronto tenía más dinero del que sabía usar, suficiente para retirarme 3 veces o desaparecer si lo deseaba. Y desaparecí. Compré un rancho de 15 hectáreas en las afueras de Asheville, Carolina del Norte, aislado, con aire puro y espacio para respirar. No se lo conté a nadie, era solo yo y un constructor de confianza, sin arquitectos de zapatos caros ni promotores que buscaran maximizar metros. Solo una extensión de tierra, árboles espesos como melaza y el sonido del viento. Pasamos 18 meses construyéndolo, estructura de madera, vigas expuestas, chimenea de piedra lo bastante grande para entrar de pie, un salón con muros de vidrio que daban al lago que había mandado excavar y llenar de truchas. Cada ventana estaba colocada para atrapar la luz de la mañana. La cocina tenía encimeras de nogal negro que cortamos directamente en la finca. Elegí cada detalle, no por ostentación, sino por paz. La gente cree que el dinero te cambia, pero no, solo revela lo que buscabas cuando contabas monedas. Yo perseguía silencio y control, algo que no pudiera quitarse, ignorarse ni olvidarse. Nadie en mi familia lo sabía, ni mis padres, ni Mitch, ni siquiera mis primos. No lo ocultaba por rencor, simplemente no les debía la actualización. No se trataba de impresionarlos, se trataba de crear algo imposible de ignorar, algo de lo que nunca pudieran apropiarse. Aquella noche, después de enviar mi escueto disfruten a mamá, me serví un whisky y contemplé el río Hudson, negro bajo el cielo, con apenas destellos de luz rompiéndolo desde los puentes. El teléfono vibraba con correos y alertas de calendario que no me importaban. Abrí mis contactos y busqué a Aaron, mi primo por parte de papá. No éramos los más cercanos,
pero era sensato, honesto, alguien de fiar. Lo llamé. Contestó al segundo tono. ¿Qué tal, te invitaron este año?, pregunté. Hubo una pausa. No, solo el grupo de Mech. Eso dijo tu madre, familia inmediata. Es la primera vez en 30 años que no vamos. Me recliné en la silla. ¿También a ustedes? Sí, respondió, incluso a la abuela. Me llamó hoy furiosa, nadie más recibió invitación. Sentí la mandíbula tensarse. Esto ya no era solo conmigo, habían dejado fuera a toda la familia, como si fueran lastre, solo para darle espacio a Mech y su espectáculo. ¿Quieres hacer otra cosa?, pregunté. Me refiero a un lugar mejor, porque todo está reservado. Yo tengo un sitio, dije, caben 30. Se quedó callado un momento. ¿Hablas en serio? Sí, respondí, en Carolina del Norte, un lodge en las montañas. Si llegas, yo me encargo de lo demás. Silbó bajo. Vaya, Danny, está bien, déjame hablar con Kale. 20 minutos después me escribió, estamos dentro. A la mañana siguiente ya tenía 10 confirmaciones, y siguieron llegando más. 3 primos dijeron que traerían a sus esposas e hijos, uno se ofreció a ahumar el pavó, la tía Lila quería llevar su famoso pastel de manzana. Pero fue la llamada de la abuela la que lo selló todo. Ni siquiera saludó, solo dijo, dime cuándo hago la maleta. Eso me golpeó más fuerte de lo esperado, porque en todos esos años de quedar relegado, creo que jamás nadie me había pedido venir a mi casa por una festividad. Siempre se daba por hecho que yo aparecería y encajaría en el hueco que sobrara. Esta vez no. Pasé el día siguiente organizando la distribución de habitaciones, enviando mensajes a las cabañas cercanas para alquilarlas, haciendo llamadas y pidiendo favores. No me importaba cuánto costara, quería que todos estuvieran cómodos, que se sintiera como un verdadero día de acción de gracias, no como un triste potluck de desterrados. Aarón me escribió de nuevo, ¿seguro que no estamos molestando? Le contesté, tú eres el invitado de honor. Respondió con un pulgar arriba y añadió, no puedo esperar a ver lo que has construido. Yo tampoco, porque por primera vez no se trataba de demostrar nada, sino de decidir quién quería tener a mi mesa. Volé a Asheville una semana antes, aterricé justo antes del atardecer. Las montañas estaban teñidas de luz naranja y el aire olía a pino y a tierra húmeda. Lo primero que hice fue conducir directamente hasta el rancho, con las ventanillas bajadas, dejando que me golpeara la certeza de que lo había conseguido. Mi administrador, Tom, me esperaba en la entrada con una carpeta y un valqui en el cinturón. Serán 30 comensales, le dije, y quiero que todo salga perfecto. Asintió, ya confirmamos al chef, ¿prefieres aperitivos servidos o estilo buffet? Ninguno, quiero estilo familiar, platos grandes en el centro de la mesa, respondí. Recorrimos habitación por habitación, cada dormitorio recibió una limpieza profunda, sábanas nuevas y cestas con detalles personalizados. Bourbon y almendras ahumadas en la de mi tío Re, libros de crucigramas y una lámpara con lupa en la de la tía Lila, camiones de juguete y golosinas de dinosaurios para los gemelos. No quería que nadie llegara y se sintiera como un añadido de último minuto. Contratamos a una chef local con raíces en los Apalaches, trajo sus propias sartenes de hierro fundido, rezó antes de empezar y casi lloró cuando le mostré la cocina. Para el martes, las cabañas estaban reservadas y abastecidas, la leña apilada, la sidra caliente lista. Revisé que el gran salón tuviera asientos suficientes y que el sistema de sonido funcionara para los viejos discos de jazz de la abuela. Y el jueves por la mañana comenzaron a llegar. Primero apareció Aaron en una camioneta alquilada con Kale y sus 2 hijos. Se bajó, miró el lodge y murmuró, «Santo cielo». Sonreí, «Llegaste». Sacudía la cabeza, aún con la vista en las vigas. «¿Esto es tuyo?» «Sí, es mío». Después fue como un desfile. Ellie llegó con su nueva novia, la primera vez que alguien la conocía. Entró con la boca abierta, pensé que aún estabas en lo de informática. Reí, lo estaba, ahora hago esto. El tío Ra me dio un abrazo de oso y me susurró, siempre fuiste el caballo negro. La tía Lila lloró al ver su habitación, nadie me ha hecho sentir tan bienvenida en años. Yo seguía moviéndome, saludando, sirviendo copas, respondiendo preguntas. Cada rostro que atravesaba aquella puerta me recordaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que cualquiera de nosotros se sintió importante. A las 5 de la tarde la casa estaba llena de vida, niños corriendo por los pasillos, alguien tocando la guitarra en la terraza, Ellie encendiendo una fogata junto al lago, risas atravesando las paredes.
Y entonces nos sentamos a cenar. La mesa larga ocupaba todo el gran salón, las velas titilaban, los cuencos pasaban de mano en mano. No había mesa de niños ni brindis de papá, solo todos nosotros, iguales, bienvenidos, alimentados. La chimenea crepitaba detrás, el techo resonaba con copas chocando y conversaciones auténticas. Miré a lo largo de la mesa y vi 30 personas que, como yo, habían sido apartadas, y ninguna parecía resentida, se veían en casa. A mitad del postre, la abuela me tiró de la manga: ven, Daniel. La seguí hasta el vestíbulo, donde reinaba el silencio. Me tomó de la mano: nos devolviste el día de Acción de Gracias. Abrí la boca, pero ella continuó: necesitábamos esto más de lo que imaginas. Podrías habernos dejado fuera a todos y nadie te habría culpado, pero abriste tus puertas. Eso requiere valor. Su voz se quebró, aunque no lloró, solo apretó mi mano y regresó como si nada. Me quedé allí un momento, dejando que calara, no porque necesitara elogios, sino porque se sentía como una maldita liberación. No era la casa de Mech ni de mis padres, no era un salón alquilado ni un potluck en un sótano de iglesia. Era mío, y por primera vez en mi vida, ellos venían a mí. La mañana después de Acción de Gracias me desperté con el teléfono vibrando sin parar en la mesilla. 6 llamadas perdidas de mamá, 3 de papá y un mensaje de Mech que decía: muy elegante. Nadie había dicho una palabra en todo el año y ahora de repente todos saturaban mi móvil como si les hubiera robado algo. Lo dejé caer sobre la cama y bajé. La mayoría ya estaba despierta, comiendo burritos de desayuno y sirviéndose café. Aaron había trazado una ruta de senderismo junto al lago, la tía Lila montaba una mesa para un rompecabezas. El ambiente parecía un sábado de campamento de verano. Cuando salieron a caminar, por fin me serví una taza y me refugié en la biblioteca: paredes de madera oscura, sillones de cuero, un gran ventanal abierto al agua. Me senté, di un sorbo y llamé a mamá. Contestó al primer timbre. Daniel, soltó de golpe: ¿por qué no nos lo contaste? Todos hablan de tu casa, de tu evento, hasta el pastor lo mencionó en su sermón esta mañana. No me inmuté. Dijiste que lo mantendrían pequeño, así que hice otros planes. No se trataba de ti, replicó rápido. Pensamos que estarías ocupado, siempre estás trabajando, y con la familia de Mech era más fácil coordinarse. Así que por eso dejaron fuera al resto de la familia, pregunté. Exhaló con fuerza, como si yo exagerara. Estás sacando las cosas de proporción. Desde la sala escuché la mecedora de la abuela crujir junto al fuego y luego su voz: ponlos en altavoz, Danny. No dudé y pulsé el botón. ¿De qué va todo esto?, sonó la voz de papá, pero la abuela no esperó. Robert, Judy, han ignorado a este muchacho toda su vida, lo trataron como si fuera un problema silencioso que no sabían manejar. Ahora se sorprenden de que haya construido algo sin ustedes. Den gracias de que todavía permitió que la familia formara parte. Silencio absoluto. Me incliné hacia adelante sin decir palabra. La abuela continuó: ¿alguna vez pensaron que si le hubieran hecho espacio en su mesa, hoy estarían en la suya? Más silencio. Entonces papá murmuró: eso no es justo. No, cortó ella, lo injusto es cómo lo trataron todos estos años. Por fin habló mamá, con un tono más bajo: no quise hacer daño a nadie. Entonces escucha, por una vez, dijo la abuela. Esto no se trata de una cena, se trata de a quien decides acompañar. Dejé que esas palabras pesaran en el aire. No discutieron ni se disculparon, solo permanecieron callados, cegaramente pensando en cómo justificarlo. Terminé la llamada sin añadir nada, dejé el teléfono a un lado, me recliné y miré hacia el lago. Por primera vez en años sentí que algo se aflojaba, como un nudo en el pecho que llevaba desde niño y al fin empezaba a deshacerse. Después de esa llamada no toqué el móvil en todo el día. Dejé que los primos salieran a caminar, que la abuela durmiera la siesta junto al fuego, que los gemelos construyeran fuertes de almohadas en el pasillo. Solo dejé que todo respirara. Sin ruido, sin explicaciones. Esa noche abrí una cerveza y me senté en la terraza trasera, con los pies en la barandilla, viendo cómo el cielo se oscurecía detrás de la cordillera. Entonces comenzaron los mensajes. El primero fue de Mech, sin saludo, sin puntuación, solo no esperaba eso, pero lo entiendo. Miré la pantalla mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarlo, otra quería decirle que llegaba demasiado tarde. Al día siguiente mamá envió uno: ¿podemos visitarte alguna vez, solo nosotros dos? Luego papá: vi las fotos, se ve bien, orgulloso de ti.
Sin signo de interrogación, sin seguimiento, lanzado como un comentario sobre el clima. No respondí enseguida, lo dejé reposar. Hay cosas que no necesitan respuestas instantáneas, hay cosas que merecen espacio. Pero cuando la abuela me preguntó si podía quedarse unos días más, contesté de inmediato, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Ella sonrió desde su sillón junto a la chimenea y dijo, ese sitio lleva mi nombre. Le pedí a Adam que mantuviera su habitación siempre cálida y que la nevera estuviera abastecida con sus galletas de jengibre favoritas. Durante la semana llegaron más mensajes de los primos, y el año que viene también, el mejor día de acción de gracias en años, contad con nosotros si tú lo haces. Ninguno mencionó a Mech ni preguntó por mis padres. No hacía falta. Ya no importaba quién no estaba, importaba quién sí. Una noche me llamó Eli, ¿sabes lo que hiciste, verdad? ¿Qué? Cambiaste todo el maldito juego. Tomaste la festividad y la diste vuelta. Antes íbamos solo por costumbre, esta vez se sintió como familia. Sus palabras calaron más de lo que imaginaba, porque toda mi vida había orbitado en torno a su mesa, apareciendo por obligación, intentando encajar en un lugar que nunca me reconoció. Ahora ya no perseguía ese asiento, estaba construyendo algo distinto, algo que me representaba, que se sentía como yo. Y las personas que lo entendían, que lo sentían, eran la única familia que necesitaba. Llegó Navidad y, por primera vez en mucho tiempo, invité de vuelta al núcleo original, solo ellos, mis padres, Mech y Catherine, su esposa. Sin gran lista de invitados, sin primos, sin tíos ni tías. No buscaba impresionar a nadie, quería ver si podían encontrarse conmigo en el lugar donde yo estaba ahora. Llegaron unos días antes de Nochebuena, todos apiñados en el SUV de Mech, con aspecto de entrar en un mundo completamente nuevo. Los recibí en la puerta. Mitch bajó primero, como sabía que lo haría, con esa expresión que siempre le surgía al ver el éxito de otro, un poco escéptico, un poco impresionado, pero en el fondo distante. ¿De verdad construiste todo esto?, preguntó, mirando al lodge y luego a mí. Cada metro cuadrado, respondí, sin orgullo ni disculpas, solo como un hecho. Mamá y papá no dijeron mucho al principio, solo miraban alrededor como sin saber dónde posar la vista. Yo los observaba, la tensión en sus hombros, la forma en que no lograban acomodarse en el espacio, como si no pertenecieran allí, como si yo ya no perteneciera a su mundo. Cenamos en el gran salón, sin cubertería de lujo, solo platos al centro, carne asada, puré de patatas, un par de botellas de vino. La conversación comenzó lenta, como si fuéramos extraños buscando un punto en común, pero luego empezó a transformarse. Hablamos, de verdad hablamos, sin charlas triviales, sin comentarios sobre el clima, sin Mech contando historias del taller. Nos adentramos en temas de negocios, de resentimientos, de todas las veces que yo había estado presente y aún así me sentí invisible. La cena se volvió real, se hablaron heridas antiguas, momentos en los que me borraron. No fue fácil, pero escucharon. Mitch no dijo demasiado, escuchaba. Nunca había sido de muchas palabras, y yo supuse que solo estaba procesando todo, intentando entender cuál era su lugar en esta nueva versión de mí. Después del postre, cuando todos se levantaban, Mech me apartó. No dijo nada al principio, solo extendió la mano. La estreché, y antes de que pudiera soltarla murmuró, lo hiciste bien, Danny, muy bien. No fue mucho, pero bastó. Se marcharon esa misma noche, papá dándome la mano, mamá un medio abrazo. No fue perfecto, pero era un comienzo, pequeño, sí, pero un comienzo. Esa noche me quedé de pie junto a la ventana del gran salón, mirando cómo la nieve caía espesa, arremolinándose en el aire frío y cubriéndolo todo de blanco. Escuchaba el viento afuera y el crepitar del fuego detrás de mí. Y por una vez no estaba amargado, no deseaba que hubieran sido distintos, ni que yo lo hubiera sido, ni que la vida hubiera tomado otro rumbo. Estaba simplemente agradecido de haberles mostrado, al fin, quién era en realidad. La víspera de Año Nuevo me encontré en el muelle, detrás del lodge, con un bourbon en una mano y la otra hundida en el bolsillo del abrigo. El viento del lago era cortante, se colaba entre las capas de ropa, pero no me importaba. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas, sin luces de ciudad que las apagaran. Me quedé allí, respirando hondo. No parecía el final de un año, sino el cierre de algo mucho más grande. Pensé en aquel chico del garaje en Fort Wayne, con los dedos quemados por el soldador, oyendo a sus padres presumir de que Mech había marcado otro touchdown. Ese niño se quedaba mirando planos y se preguntaba si todo aquello valdría para algo, si algún día sería más que una nota al pie en la foto familiar de alguien más.
Él no lo sabía entonces, pero estaba sentando las bases. Ahora yo tenía 15 hectáreas a mi nombre, 2 empresas, un grupo familiar de mensajes donde por fin me incluían, una vida que se parecía a mí, no a la que me dijeron que debía aceptar. Los primos ya lanzaban ideas en el chat, acción de gracias 2.0, temas para las cabañas, rotaciones de platos. Estaba convirtiéndose en algo real. La abuela me llama una vez por semana, no solo para saber cómo estoy, a veces solo para conversar, dice que duerme mejor aquí, que el sonido de la chimenea es ahora su favorito. Y la semana pasada mamá me envió una receta de pudín de maíz dentro de una tarjeta, pensé que te gustaría tener algo de casa. La leí 2 veces, sin saber si era una disculpa o una ofrenda de paz. En cualquier caso, la guardé. Quizás las cosas mejoren, quizás no. Tal vez el próximo año vuelvan a los viejos hábitos, quizá no aparezcan en absoluto. Pero aquí está la diferencia, ya no espero un asiento en su mesa. Construí mi propia mesa, y es lo bastante grande para cualquiera que alguna vez me hizo sentir invisible. Esa es la regla ahora, vienes o no vienes, pero la puerta está abierta. Se acabó perseguir aprobación, se acabó esperar a que alguien finalmente me note. Solo yo, viviendo la vida que levanté en mis propios términos. Levanté mi vaso hacia el lago, el viento huyó y yo sonreí en medio de él. Por el chico del garaje, dije, lo lograste. Historia 2. No te preocupes, cuando él termine de pagar la hipoteca, me marcharé. Me quedé helado al leer por accidente un mensaje de texto que mi prometida le había enviado a su madre. Hola, soy Ari, tengo 31 años. Estaba en mi despacho de casa revisando unos planos para un nuevo cliente, la casa estaba en silencio, excepto por el murmullo lejano de la televisión, donde Amanda descansaba acurrucada en el sofá. Entonces, la tableta compartida vibró sobre la encimera. Apenas la usábamos, casi siempre permanecía conectada al cargador acumulando polvo, pero algo me impulsó a mirar. En la pantalla apareció la vista previa de un mensaje, procedente de su madre, y ni siquiera tuve que desbloquearla. Decía, ¿has conseguido que hable sobre la hipoteca? Fruncí el ceño. Hipoteca. No tenía sentido. Amanda no era propietaria de ninguna vivienda. Mi casa era mía, estaba pagada desde hacía tiempo y a mi nombre mucho antes de que ella se mudara. Entonces, ¿de qué hipoteca hablaban? Antes de que pudiera asimilarlo, apareció otra notificación. Amanda acababa de responder, todavía no, lo está evitando, pero no te preocupes, lograré que lo acepte antes de la boda. Una vez que la pague, me voy. Me quedé paralizado. ¿Alguna vez has leído algo tan brutal que tu mente se niega a aceptarlo? Como si las palabras estuvieran en tu idioma, pero no lograran encajar en tu cabeza. Lo releí 1, 2, 3 veces, siempre con el mismo resultado. No había error, ni broma, ni malentendido. Amanda y su madre estaban planeando que yo liquidara la hipoteca de su familia y después ella me abandonaría. La primera sensación fue de pura rabia, esa clase de ira que te estrecha la visión. Quise estrellar la tableta contra el suelo, entrar en la sala y gritarle en ese mismo instante. La idea de que estuviera sentada a pocos metros, riéndose con una comedia mientras urdía un plan para arruinarme financieramente, me hacía hervir la sangre. Pero entonces ocurrió algo extraño, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, mi corazón se calmó, mis manos dejaron de temblar y me invadió una serenidad gélida. No sé explicarlo, salvo que nunca me había sentido tan tranquilo en mi vida. Porque aquí está la verdad, uno grita y discute cuando intenta salvar algo, pero esto no tenía arreglo. No era una pelea, era un cadáver. Lo único que quedaba era la demolición, y la demolición exige precisión. Saqué mi teléfono, tomé una foto de la pantalla bloqueada y me la envié por correo. Luego volví a dejar la tableta en su sitio como si nada hubiera pasado. Mi rostro y mi voz permanecieron firmes, aunque por dentro cada engranaje de mi mente giraba con rapidez. Caminé hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Amanda levantó la vista desde el sofá. Cariño, estás muy callado, ¿todo bien? Pensando en un proyecto, respondí con naturalidad. Sonaba convincente incluso para mí. Ella sonrió y volvió a su programa, sin imaginar que yo acababa de descubrir el mensaje que derrumbaba su pequeño mundo. Esa noche me acosté junto a ella. Pasaba el dedo por Instagram, se reía de los memes, se inclinaba de vez en cuando para besarme la mejilla como si nada hubiera cambiado. Yo interpretaba mi papel, respirando con calma, con el rostro imperturbable, pero mi mente estaba trazando otros planos.
Recordé detalles que antes parecían insignificantes, la forma en que hablaba del estrés de sus padres por la casa, como insinuando que quería que preguntara más, los comentarios sobre que una pareja fuerte lo comparte todo, las bromas sobre haber ganado la lotería conmigo. En su momento los ignoraba, pero ahora entendía que eran piezas de un rompecabezas que yo no sabía que estaba resolviendo. Y aquella frase en su mensaje, una vez que la pague, me voy, me reveló todo lo que necesitaba. No había dudas ni titubeos, no era un chiste ni un comentario impulsivo, era un plan, frío y calculado. Amanda pensaba que era astuta, que jugaba una partida de ajedrez mientras yo me limitaba a decorar el tablero. Lo que no sospechaba era que yo acababa de ver la partida entera en un solo movimiento, cada estrategia, cada truco, cada desenlace. No iba a enfrentarla, no aún. Hacerlo le daría tiempo para fingir lágrimas, inventar una historia, incluso manipularme hasta hacerme dudar de mí mismo. No iba a concederle esa oportunidad. Lo haría a mi manera, limpia, precisa, definitiva. Cuando apagué la luz, ya lo sabía, yo no era su prometido, ese papel había muerto en el instante en que leí aquel mensaje. A partir de ese momento, yo era el problema que ella no había previsto. Ella creía que yo era el hombre que pagaría la hipoteca de su familia, pero no tenía idea de que estaba a punto de ejecutar la hipoteca de todo su plan. A la mañana siguiente, esperé a que Amanda saliera para su turno en la galería. En cuanto la puerta se cerró, tomé la tableta del cargador y abrí de nuevo sus mensajes. El iPad seguía vinculado a su cuenta de iMessage, no lo había tocado desde que lo configuramos, así que todo estaba allí. Esta vez no me detuve en un solo texto. Deslicé y deslicé sin parar, era como leer el guión de una película de estafadores donde a mí me habían asignado el papel del ingenuo. Meses enteros de idas y vueltas entre Amanda y su madre. Ni siquiera intentaban disimular. Su madre escribía, él gana buen dinero, es estable, justo lo que necesitabas. Ahora es el momento de asegurar la casa. Y Amanda contestaba, no le gusta hablar de hipotecas, siempre dice que no es asunto suyo. Su madre replicaba, haz que lo sea, juega la carta del futuro juntos. Si se resiste, llora, los hombres odian cuando lloramos. Había docenas de esas sesiones de entrenamiento, auténticas planificaciones estratégicas. Podía imaginarlas inclinadas sobre el teléfono, riéndose como si estuvieran montando Ocean's Eleven desde una sala de estar en los suburbios. Lo peor eran las respuestas de Amanda, no dudaba, no mostraba conflicto, estaba completamente entregada. Está tan concentrado en la boda ahora mismo que apenas tengo que esforzarme, solo asiente y acepta todo. A veces casi me siento mal, en realidad es un buen tipo. Y la madre, no te sientas mal, siéntete lista. Esto es sobre tu futuro, no el suyo. Entonces apareció el mensaje que me hizo recostarme en la silla y reír, no porque tuviera gracia, sino porque era patético, y después de que él pague la hipoteca. ¿No parecerá sospechoso si lo dejo de inmediato? La respuesta de su madre fue helada, quédate un año, haz que parezca normal, luego di que eres infeliz. Para entonces la hipoteca estará saldada, y serás libre. Un año. Estaban programando cuánto tiempo fingiría ser mi esposa antes de marcharse. Seguí leyendo, Amanda se jactaba de todo lo que yo ya cubría. Él paga absolutamente todo, la casa, el seguro del coche, las vacaciones. Mi sueldo es solo para mí, es como tener ruedas de entrenamiento hasta que sea libre. Ese golpe dolió más porque era verdad. Yo había cargado con todo mientras ella se dejaba llevar, y aún así creía que era la que estaba ganando. Empecé a hacer capturas de pantalla de cada línea incriminatoria. Me las envié por correo, las guardé en una carpeta en la nube, copias en una memoria USB, por si acaso. Si algún día intentaba darle la vuelta a la historia, quería tener suficientes pruebas para sepultarla bajo una montaña de sus propias palabras. Cuando Amanda volvió esa tarde, ya tenía todo su plan archivado en 3 lugares distintos. Entró con una bolsa de comida para llevar, me besó como si nada y dijo alegremente, te traje tu favorito. Yo sonreí, gracias. Por dentro, en cambio, iba clasificando cada sonrisa falsa, cada gesto casual. Ella pensaba que seguía con el engaño, sin darse cuenta de que yo ya había invertido el guión. Al día siguiente llamé a Frank, mi abogado. Es un tipo de la vieja escuela, serio, siempre con el mismo traje gris, directo y sin adornos. Le conté la situación y le mostré las capturas. Las revisó despacio, con las cejas levantadas, hasta que dejó la tableta a un lado y me miró fijamente. Ella no tiene ningún derecho legal sobre tus bienes. La casa es tuya,
El negocio es tuyo. La única vulnerabilidad que tienes es si pagas voluntariamente esa hipoteca. Si firmas ese cheque, se acabó. Eso es lo que buscan. ¿Y si no lo hago?, pregunté. Entonces no se lleva nada. Se marcha con la ropa que tenga en tu armario, respondió, y se inclinó hacia mí, pero si quieres terminar con esto limpio, debes dejar que crea que todavía está ganando. Si la enfrentas ahora, lo negará, dará largas. Hazle creer que está cerca de cobrar y justo entonces le quitas el suelo bajo los pies. Ese consejo me marcó. Soy arquitecto, sé de tiempos. No derribas un edificio en pleno diseño. Esperas a que el andamiaje esté montado, que los muros estén en pie, que todo luzca sólido. Y entonces colocas las cargas en los puntos débiles y lo derribas de un solo colapso. Salí de su oficina más convencido que nunca. El plan no era discutir ni gritar, era dejarle creer que el atraco estaba funcionando, hasta el instante en que todos vieran quién era realmente. Esa noche Amanda volvió hablando de la paleta de colores que quería para las invitaciones de la boda. Yo asentí, fingí interés, hasta bromeé sobre tipografías. Ella sonrió, se apoyó en mi hombro y navegó en Pinterest como si en su mundo no existiera problema alguno. No tenía ni idea de que su plan descansaba en 3 copias distintas, ni de que yo ya había llevado su estrategia completa a un abogado, ni de que cada paso hacia la meta era un paso que yo le permitía dar a propósito. Cuando se quedó dormida en el sofá, yo ya tenía claro cómo se desarrollarían las próximas semanas. Amanda pensaba que estaba asegurando el futuro de su familia, no se daba cuenta de que yo ya estaba construyendo los cimientos de su caída. El truco ahora era la paciencia. No podía estallar contra ella, porque le daría ventaja. Cambiaría al papel de víctima, fingiría lágrimas, me acusaría de controlador, quizá correría a sus padres llorando por un malentendido. No. Necesitaba que creyera que su plan seguía vivo, que se sintiera cómoda, confiada en exceso. Así que empecé a interpretar el papel. Unos días después, estábamos preparando la cena juntos. Ella cortaba verduras, yo removía la sartén. Suspiré lo bastante alto para que lo notara. ¿Qué pasa?, preguntó con ese tono dulce e inocente que usaba cuando quería algo. Negué con la cabeza, como si nada, y dije, he estado pensando mucho en la hipoteca de tus padres, en nosotros, en cómo sería empezar la vida de casados con ese peso encima. No necesitaba mirarla para saber que sus ojos brillaron. Dejó el cuchillo sobre la tabla, me agarró del brazo y exclamó, ¿has estado pensando en eso? Su voz resumaba una falsa esperanza, como si lo hubiera ensayado. Sí, respondí. No quiero que eso nos persiga en el matrimonio, no me parece justo. Quiero que empecemos limpios, juntos, como un equipo. Sus ojos se humedecieron de inmediato. Si no supiera que era una impostora, habría jurado que estaba conmovida de verdad. Podría haberlo creído. Me abrazó hundiendo el rostro en mi pecho, como si aquel fuera el momento con el que siempre había soñado. Eres el hombre más generoso que he conocido, susurró. Generoso, ¿verdad? Esa palabra se quedó en mi mente como una fruta podrida. Ella no veía generosidad, veía un día de pago en el instante en que yo aflojara la mano. Agarró su teléfono y salió corriendo al pasillo. Podía escuchar su voz rebotando en las paredes mientras llamaba a su madre, lo está haciendo. Te lo dije, sabía que lo haría. Dijo que no quiere que la hipoteca nos persiga. Yo seguía allí, removiendo la sartén, conteniendo una carcajada. El pez había mordido el anzuelo. Pero no había terminado. Entregar el dinero en privado le daría demasiado control. Yo quería que todo quedara expuesto públicamente, sin margen para excusas ni malentendidos, con las dos familias viendo el engaño desmoronarse en tiempo real. Así que, cuando regresó a la cocina, sonriendo con lágrimas de cocodrilo, añadí una línea más, pero escucha, si lo hago, no quiero simplemente transferir dinero a una cuenta. Es demasiado importante. Quiero que sea oficial, algo digno de recordar. Ella ladeó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Quiero hacerlo frente a nuestras familias, convertirlo en parte de la boda, una cena donde pueda entregarte el cheque en mano, algo simbólico. Su sonrisa se ensanchó tanto que pensé que se le partiría la cara. Eso es tan romántico, balbuceó, y me abrazó otra vez con más fuerza, como si se aferrara al premio mayor. Creía haber asegurado un gesto de amor eterno. Si tan solo supiera que el único papel que pensaba poner en sus manos no era un cheque, sino sus propias palabras impresas en blanco y negro. Aquella noche pasó más de 1 hora al teléfono con su madre, caminando de un lado a otro del pasillo,
riéndose, quiere hacerlo oficial, es incluso mejor de lo que imaginábamos. Yo permanecía en la sala, anotando mentalmente cada frase. Durante la semana siguiente preparé el escenario. Primero llamé de nuevo a Frank. Ella cree que voy a pagar la hipoteca, le dije. Perfecto, respondió. Cuanto más convencida esté, más dura será la caída. Luego reservé un salón privado en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, de esos donde el personal recuerda tu nombre y las sillas pesan más que el sofá de cualquiera. Amanda pensó que había sido idea suya, por supuesto, una cena familiar. Es perfecto, todos verán qué clase de hombre eres. Sí, lo verían, aunque no de la forma que ella esperaba. Mientras Amanda se ilusionaba planeando atuendos y fantaseando con que sus padres al fin sentirían seguridad, yo contrataba discretamente a unos mudanceros para empacar todas sus pertenencias esa misma noche de la cena. Frank ya había confirmado que su nombre no figuraba ni en el contrato de arrendamiento ni en la escritura, así que estaba plenamente en mi derecho. Los trabajadores documentaron todo, fotografiaron cada caja y enviaron hasta el último par de zapatos, suéter y baratija a la puerta de la casa de sus padres. También cambié los códigos de acceso de la seguridad de mi hogar, su huella digital en la cerradura inteligente, eliminada, el mando del garaje, desactivado. Para cuando terminara la cena, ella estaría permanentemente fuera de mi vida. Amanda no tenía idea. Pensaba que estaba a punto de asegurar la victoria. De repente se volvió más cariñosa, cocinaba cenas que nunca antes se molestaba en preparar, reía con demasiadas ganas de mis bromas, interpretaba el papel de prometida perfecta. Habría sido insultante si no fuera tan obvio. Yo le seguí el juego, asentía en los momentos adecuados, le tomaba la mano, le besaba la frente. Mientras tanto, estaba afilando el cuchillo. La noche anterior a la cena, Amanda estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono. No sé qué ponerme mañana, es una noche tan especial, dijo. El azul, respondí. Te ves increíble con ese vestido. Ella sonrió radiante, eres tan dulce. Yo devolví la sonrisa. Dulce, no realmente. Estratégico, absolutamente. Porque al día siguiente, con ese vestido azul perfecto, obtendría todo lo que había pedido, pero no de la forma en que lo esperaba. Y lo mejor era que sería ella quien me entregaría el escenario en bandeja. La noche de la cena entré al restaurante como si acudiera a una reunión que ya había ganado. Salón privado, mesa redonda, luz tenue, manteles blancos. Amanda irradiaba entusiasmo, casi brillaba. Su madre llevaba esa sonrisa satisfecha, como si acabara de cerrar una fusión en Wall Street. Su padre, feliz pero confundido, como siempre. Mis padres, orgullosos, conversaban animadamente. Todos creían que aquella sería una velada de unión familiar. Y lo sería, solo que no del modo en que Amanda imaginaba. Tras los aperitivos, Amanda me apretó la mano. Todavía no puedo creer que hagas esto, susurró, con la voz temblorosa, como si estuviera a punto de entregarle las llaves del mundo. Lo mereces, respondí con calma. Y lo decía en serio, solo que no en el sentido que ella pensaba. Ella merecía lo que estaba a punto de suceder. Cuando retiraron el plato principal, me puse de pie con la copa en la mano. La sala se silenció, todas las miradas se posaron en mí. Antes que nada, gracias a todos por estar aquí esta noche, comencé con voz firme y tranquila, como si lo hubiera ensayado un centenar de veces. Estamos aquí para celebrar un nuevo capítulo y quería hacer algo especial para Amanda, así que preparé una pequeña presentación, solo una manera de recordar nuestro camino juntos. Amanda se cubrió la boca con las manos, con los ojos muy abiertos. Su madre se inclinó hacia ella y le susurró algo con una sonrisa satisfecha. Mi madre me devolvió la sonrisa, conmovida por el gesto. El camarero bajó las luces y la pantalla del salón privado cobró vida. Una suave melodía de piano acompañaba las primeras imágenes, Amanda y yo riendo en la playa, una selfie de nuestro viaje a Chicago, una foto de ella mostrando el anillo, todas sonrisas, todos recuerdos. Amanda murmuró un «Oh, Dios mío», conmovida. Su madre se secó una lágrima como si presenciara el clímax de una película romántica. Dejé correr las imágenes unos minutos, la pareja feliz, los buenos momentos. La preparación perfecta. Entonces, cuando todos se habían relajado, la pantalla se apagó, la música cesó y, en letras enormes con fecha y hora, apareció. Todavía no, lo está evitando, pero no te preocupes, lo conseguiré antes de la boda. Una vez que pague la hipoteca, me voy. El silencio fue absoluto.
Podías escuchar el sonido de los cubiertos al posarse sobre los platos. Ese tipo de silencio que hace zumbar los oídos. La sonrisa de Amanda se congeló. El rostro de su madre perdió todo el color. Mi padre se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. El siguiente mensaje apareció en pantalla, los consejos de su madre. No seas agresiva, haz que se trate de tu futuro. Si hace falta, llora, él cederá. Y enseguida, la respuesta de Amanda, está tan distraído con la boda, es el momento perfecto. Cada diapositiva era un golpe. El plan de fingir un año de matrimonio antes de marcharse, las burlas sobre cómo yo pagaba todo, los mensajes llenos de suficiencia sobre lo fácil que era manipularme. El rostro del padre de Amanda pasó de la confusión al espanto a medida que la verdad lo alcanzaba. Mi madre se cubrió la boca, murmurando, Dios mío, entre dientes. Mi padre permaneció serio, la vista fija en la pantalla, como quien lee un contrato que ya decidió destrozar. Amanda entró en pánico. Ari, apágalo, esto no es justo, es privado, dijo alzándose medio cuerpo sobre la mesa para alcanzar el control remoto. Pero yo lo mantuve fuera de su alcance. No, respondí con calma. Esto es la verdad. Su madre intentó intervenir, esto está fuera de contexto. La siguiente diapositiva la interrumpió, sus propias palabras en letras grandes, no te sientas mal, siéntete lista. Esto es por tu futuro, no el suyo. Ella se hundió en la silla, incapaz de articular nada. La última diapositiva apareció, la frase que lo había iniciado todo. Una vez que pague la hipoteca, me voy. La pantalla se apagó, las luces volvieron y todas las miradas se clavaron en Amanda. Estaba petrificada, pálida, el maquillaje corriendo por sus mejillas. Dejé mi copa sobre la mesa y miré alrededor. Esto no era una boda, dije con voz serena. Era una estafa. Bien planeada, se lo reconozco, pero no lo suficiente. Amanda rompió en llanto. No es lo que parece, puedo explicarlo. La corté en seco, ya lo explicaste tú misma, palabra por palabra, diapositiva tras diapositiva. Su padre giró hacia su madre con el rostro endurecido. Marta, ¿qué hiciste? Ella abrió la boca, pero no logró pronunciar nada. Me volví hacia mis padres, lamento que hayan tenido que ver esto, pero necesitaba que supieran la verdad. Amanda y su madre no estaban planeando un matrimonio, estaban planeando un cobro. Por último, encaré a Amanda. El compromiso se terminó. Nosotros se terminó. Lo único que te llevas esta noche es la presentación grabada en tu cabeza. Hice una señal al camarero, la pantalla se recogió, las luces se encendieron del todo. Me levanté con mis padres. Amanda extendió la mano, sollozando, Ari, por favor, no puedes hacer esto. Retrocedí. No, Amanda. Tú no puedes hacer esto. Intentaste usarme como el cajero automático de tu familia. Pensaste que eras demasiado lista, que yo era demasiado ciego, demasiado blando para darme cuenta. Te equivocaste. Asentí hacia mis padres. Vámonos. Salimos de la sala, dejando a Amanda desplomada en su silla, a su madre clavando la vista en el mantel y a su padre con la cabeza entre las manos. Lo último que escuché antes de que la puerta se cerrara fue la voz rota de Amanda, lo arruinó todo. Y tenía razón. Lo había arruinado, pero no de la manera que ella creía. Las consecuencias comenzaron antes de que llegara a casa. El teléfono vibraba sin parar durante todo el trayecto, llamadas perdidas, mensajes, correos de voz acumulándose. Los primeros eran súplicas entre sollozos, Ari, por favor, fue un malentendido, no sabes toda la historia. Para el quinto mensaje ya había cambiado de tono, ira, reproches. ¿Cómo pudiste humillarme frente a mis padres? ¿Sabes lo que has hecho? No respondí. Ni siquiera escuché más de 10 segundos de cada mensaje. Para cuando llegué a casa, los mudanceros ya habían vaciado sus cosas, cada caja iba camino a la puerta de sus padres. Su armario, su maquillaje, sus trastos de la escuela de arte, todo fuera. Las cerraduras de la casa habían sido cambiadas mientras estábamos en la cena y yo ya había eliminado sus accesos al garaje y al sistema de alarma. Ella todavía no lo sabía, pero cuando intentara volver se encontraría con nada. A la mañana siguiente, mi bandeja de entrada parecía un buzón de spam. Me había enviado 30 correos durante la noche, algunos suplicando, otros amenazando, otros culpándome por arruinarle el futuro. Era casi gracioso, esta chica creía tener derecho a mi dinero y, cuando el cajero automático se cerró, toda su personalidad se vino abajo.
Al mediodía estaba en mi oficina, revisando bocetos para un cliente, cuando la recepcionista me avisó por la línea interna: Ari, hay una situación en el vestíbulo. Salí, y ahí estaba Amanda. El rímel corrido, el cabello hecho un desastre, caminando de un lado a otro frente al mostrador como si fuera la dueña del lugar. En cuanto me vio, se abalanzó sobre mí: «No puedes hacerme esto», gritó tan alto que medio edificio escuchó. «Me humillaste delante de todos, me debes una oportunidad de explicarme». Levanté la mano, tranquilo, controlado. «Amanda, este es mi trabajo, estás montando un espectáculo. Te crees tan listo, ¿verdad?», escupió. Mostrando esos mensajes como si significaran algo. «Fue mi madre, ella me presionó. Tú sabes que te amo». Detrás de ella, dos de mis jefes de proyecto miraban desde la puerta con los ojos como platos. Mi recepcionista estaba paralizada, sin saber si llamar a seguridad. Manteniendo la voz firme, le dije: «Amanda, lo que hiciste está escrito con tus propias palabras, con fecha y hora. Eso no lo tecleó tu madre, lo escribiste tú. Así que no puedes culpar a nadie más». Apretó los puños, la voz quebrada: «Estás tirando por la borda todo lo que construimos». No pude evitar sonreír. «Nosotros no construimos nada. Yo construí, tú solo entraste y decoraste». Su rostro se torció, por un momento creí que me golpearía. En su lugar, se desplomó en una de las sillas del vestíbulo, sollozando. «No lo entiendes, mis padres están furiosos, mi padre apenas me habla. No tengo a dónde ir». «Ese es tu problema», respondí en seco. «Y para que quede claro, no puedes estar aquí. Si no te vas ahora, llamaré a seguridad, y si regresas, pediré una orden de alejamiento». Eso la frenó. Se levantó, mirándome con furia a través de las lágrimas. «Te arrepentirás, Ari. Te crees perfecto, pero acabarás solo. Nadie te amará como yo lo hice». La miré a los ojos. «Perfecto». Salió dando un portazo tan fuerte que mi recepcionista se estremeció. Me giré hacia ella: «¿Recuerdas lo que hablamos? Si vuelve a aparecer, llama primero a seguridad». Ella asintió nerviosa. La noticia del espectáculo se esparció por la oficina. Al final del día, mis empleados intentaban disimular, pero alcancé a ver algunas sonrisas cómplices. No me molestó, mejor que me vieran manejarlo con calma a que corrieran rumores. Esa noche llegaron más mensajes. Había cambiado de estrategia. «Ari, por favor, podemos superar esto». Fue mi madre la que quería lo de la hipoteca, no yo. Yo solo estaba confundida. 5 minutos después, otro tono: «Si no me llamas, iré a casa de tus padres. Ellos me quieren, harán que me escuches». Ese me arrancó una carcajada. Ella creía que mis padres, los mismos que se habían sentado en silencio mientras sus mensajes desfilaban en una pantalla gigante, iban a ponerse de su parte. De verdad estaba delirando. Llamé a mi padre para advertirle. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Que venga». Su voz sonaba tranquila, casi indiferente, pero yo conocía ese tono, significaba que estaba preparado. Ella no tenía idea del muro contra el que estaba a punto de estrellarse. Bloqueé su número enseguida: ni más correos de voz ni más emails. Si quería probar suerte con mis padres, no iba a detenerla. Creía que podía jugar las mismas cartas con ellos que conmigo, pero mi padre llevaba 40 años derribando planos defectuosos. Y ella estaba a punto de chocar con uno que no podría mover. En cuanto a mí, había terminado. Ya no era mi prometida, ni siquiera era mi problema. Solo un ruido molesto dando vueltas por el desagüe. Así que cuando dejó aquel mensaje sobre ir a casa de mis padres, no solo los previne, me aseguré de estar allí. El sábado por la tarde, llegué a la entrada media hora antes. Mamá estaba inquieta, caminando de un lado a otro por la cocina. Papá, en cambio, seguía en su estudio, sereno como siempre, bebiendo café y hojeando planos como si fuera un día cualquiera. Así es él, no desperdicia energía, la guarda para cuando realmente importa. El timbre sonó puntual. Mamá abrió la puerta, y allí estaba Amanda, ojos rojos, lágrimas falsas, voz temblorosa. Parecía haber ensayado en el espejo durante el camino. «Siento venir así», dijo casi sollozando, «pero Ari no quiere hablar conmigo. Está tirando todo por la borda por un malentendido. Por favor, solo necesito que me escuchen». Salí del pasillo con los brazos cruzados. ¿Malentendido? Tú escribiste: «Una vez que pague la hipoteca, me voy». Eso no fue un error de dedo.
Amanda dio un respingo, como si no esperara verme allí. Ari, por favor, no fui yo, fue mi madre. Ella me presionó, yo no quise, tú sabes que te amo. Papá se unió a nosotros en la entrada, erguido, con las manos en los bolsillos. Su voz era tranquila, pero tenía filo. No, Amanda. El amor no viene con una etiqueta de precio y una hipoteca de por medio. Lo que escribiste no era amor, era un plan. Ella intentó balbucear, es que yo tenía miedo. Él la cortó de inmediato, la gente asustada no redacta planos de una estafa. Tú lo calculaste. Tú y tu madre se pasaban instrucciones como si fuera un negocio. Mi hijo no era tu prometido, era tu objetivo. El silencio era espeso. El rostro de Amanda oscilaba entre la ira y el pánico. Entonces, como si todo estuviera cronometrado, sonó otro golpe en la puerta. Perfecto, murmuró mamá al abrir. Los padres de Amanda entraron, Russell al frente, intentando parecer calmado, pero ya sudando, Marta detrás, con esa expresión fingida de preocupación clavada en la cara. Russell fue el primero en hablar, sentimos irrumpir así, nuestra hija está destrozada, creo que Ari exageró, todo es un malentendido. La risa de papá fue cortante. ¿Exageró, Russell? Vi los mensajes de tu hija proyectados en una pantalla de 3 metros. No hablaba de amor, hablaba de plazos y de dinero. Eso no es un malentendido, es fraude. Marta se adelantó con rapidez, no fue fraude, estaba agobiada con la idea de casarse mientras nosotros estábamos bajo tanta presión. Le di malos consejos, sí, pero fue por amor a ella. Basta, la interrumpí con voz plana. Ni lo intentes. Tus mensajes también estaban en la pantalla, no te sientas mal, siéntete lista. Eso no era consejo, era entrenamiento. Marta se sonrojó, incapaz de replicar. Russell intentó imponerse, un momento. Papá se inclinó levemente hacia adelante, su tono descendió, no, espera tú. Ya hablé con el abogado de mi hijo. ¿Sabes cómo se llama cuando varias personas coordinan un plan para obtener dinero con falsos pretextos? Conspiración para cometer fraude. ¿Y sabes cómo trabajan los investigadores? Revisan todo, cuentas bancarias, registros de llamadas, transferencias. Ponen cada rincón de tus finanzas bajo la lupa. Russell se quedó helado, la cara drenada de color, tragando saliva en seco. Papá no se detuvo, así que dime, Russell, ¿qué tan seguro estás de tus registros? ¿Qué tan limpios crees que se verán cuando empiecen a revisar estados de cuenta y teléfonos? La fachada de Russell se derrumbó en el acto. Balbuceó, eso no será necesario. Papá retrocedió un paso, sereno como siempre, ya lo es. Ustedes trajeron esto a nuestra casa. Pensaron que mi hijo era un tonto generoso al que podían exprimir, pero olvidaron quién lo crió. Amanda se volvió hacia mí, desesperada, Ari, no les hagas caso, estaba confundida, no lo quise así, podemos arreglarlo. Yo sonreí con los brazos cruzados. ¿Arreglarlo, Amanda? No estabas confundida, estabas siendo codiciosa. Querías que yo pagara la casa de tus padres. No estabas construyendo una vida conmigo, estabas montando un atraco con tu madre como socia. Y yo no salgo con delincuentes. Sus sollozos se volvieron estridentes, jadeos que resonaban en la habitación. La voz de papá cortó el aire una vez más, viniste buscando compasión, aquí no la encontrarás. El compromiso está roto, la relación terminó. Si tú o tus padres vuelven a contactar a Ari, pediremos una orden de alejamiento. Esa es la realidad ahora. Mamá cruzó los brazos, la voz helada, fuera, todos ustedes. Ahora. Y así, todo terminó. Salieron cabizbajos, humillados, murmurando entre ellos. Antes de llegar siquiera a la acera ya se escuchaba a Russell reprochando a Marta, Marta devolviendo la culpa, Amanda sollozando como si el mundo se le viniera abajo. La puerta se cerró y quedó el silencio. Papá me miró, sereno, inmutable, el terreno está despejado. Asentí. Demolición completa. Y eso era exactamente, limpia, precisa, sin nada en pie. Las secuelas no tardaron. Para el domingo por la tarde, la noticia ya circulaba entre los parientes de Amanda. Un compañero que trabajaba en la misma galería que Amanda me escribió, tío, hoy llegó como un huracán, llorando, gritando, diciendo que le arruinaste la vida. Por lo visto, había intentado convencer a su jefe de que le adelantara el sueldo porque no tenía dónde vivir. Spoiler, le dijeron que no. Sus cosas seguían en cajas frente a la puerta de sus padres, tal como yo lo había organizado.
Y aquí es donde todo se puso interesante. Russell, su padre, se negó a meterlas en la casa. Le dijo claramente que estaba harto de financiar su drama. Amanda se quedó plantada en la entrada, gritando a los dos, mientras medio vecindario espiaba desde detrás de las cortinas. El lunes recibí la actualización de mamá, se están devorando entre ellos. Russell culpaba a Marta de todo, Marta le gritaba de vuelta y Amanda intentaba girar la historia diciendo que yo la había tendido una trampa. Nadie le creía. Perfecto, era exactamente lo que yo quería. Lo que más peso tuvo fue cuando Russell finalmente la cortó. No era tonto, sabía que si los investigadores llegaban a hurgar en sus finanzas, él sería quien cargara con todo. Su solución fue sencilla, quemar el puente. Le dijo a Amanda que estaba sola, sin coche pagado, sin tarjetas de crédito, sin rescates económicos. Entonces empezaron los mensajes, no a mí, yo la tenía bloqueada en todas partes, sino a mis amigos. Uno de ellos me reenviaba lo que ella había escrito, ¿puedes decirle a Ari que haré lo que sea? Si me perdona, algún día le pagaré. Por favor. Yo me reí. ¿Pagarme con qué? Apenas sobrevivía con un trabajo a medio tiempo en la galería, ni siquiera podía cubrir sus propias facturas sin mí. Mientras tanto, mi vida estaba en paz. Me despertaba en mi casa, limpia y silenciosa. Sin lágrimas fingidas, sin dramas, sin comentarios pasivo-agresivos sobre ser un equipo. Solo yo, mi trabajo y el silencio. Y ese silencio valía más que cualquier disculpa que pudiera inventar. Amanda se hundió rápido. En pocas semanas iba saltando de sofá en sofá, de amigos que pronto se cansaban de sus llantos y de sus intentos de culparme. Después intentó volver a casa de sus padres, pero Russell no lo permitió. Según me contaron, tiró sus cajas al garaje y le dijo que resolviera su vida sola. Marta tampoco estaba mejor, toda la furia de Russell se volcó en ella. El matrimonio, que ya estaba lleno de grietas, terminó por desplomarse. Mamá me contó que los escuchó discutiendo en la entrada, Russell gritándole, convertiste a nuestra hija en una ladrona, y Marta respondiendo, tú debiste cubrirme. Un circo, con Amanda en el centro. Yo no tuve que mover un dedo, se destruyeron ellos mismos. Una noche, sentado en mi porche trasero, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Contra mi instinto, contesté. Era la voz rota de Amanda, Ari, por favor, no entiendes lo que has hecho. Mi padre no me habla, mi madre me culpa de todo, no tengo nada. Te necesito. La dejé hablar un minuto, palabras atropelladas y desesperadas, hasta que la corté, Amanda, apostaste todo a que yo sería un estúpido. Perdiste. Y ese no es mi problema. Colgué, bloqueé el número. Fin. A la mañana siguiente, con el café en mano, dibujaba diseños para un nuevo cliente. Mi asistente entró sonriendo, te veo más ligero estos días. Porque lo estoy, respondí. Y era verdad, sin cargas muertas, sin parásitos, solo yo y mi trabajo, avanzando sin que nadie me arrastrara hacia abajo. ¿Amanda? Lo último que supe es que trabajaba dobles turnos en la galería, apenas logrando pagar el alquiler de un apartamento destartalado al otro lado de la ciudad. Sin prometido, sin respaldo económico, sin la estabilidad familiar que pensaba asegurarse. La misma hipoteca que creía que yo liquidaría seguía allí, pesando sobre sus padres. No solo me perdió a mí, lo perdió todo, su plan, la confianza de su familia, su salvavidas financiero. Todo, porque pensó que podía jugar conmigo. Creyó que era ella quien ejecutaba un plan perfecto, pero la verdad es que me entregó cada pieza de evidencia para incendiar su esquema entero. Ahora le toca vivir con ello, día tras día. La demolición no solo fue completa, no dejó nada en pie. Y el terreno ahora es mío, para construir algo real. Sin ella, sin su madre, sin ninguna de sus mentiras. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.